Yo solicitaba a mis rivales y yo les dije, Juan Manuel Márquez. Galit na si Eric Morales kay Juan Manuel Marquez. Que no le tenía miedo. Dahil sa panlalait ng Team Marquez sa kanya. ¿Crees que yo le iba a tener miedo a Eric? At di umano, ayon kay Eric Morales, si Pacquiao ang buhay na saksi kung bakit umano matatalo nito si Marquez kung naglaban man ang dalawa. Boxing fans, maligayang pagbabalik. Dalawang Mexicano lang ang nakatalo kay Pacquiao nang walang anumang duda. Si Eric Morales at si Juan Manuel Marquez. At merong namumuong pagtutunggali sa kanila. Isusumbong ni Morales ngayon sa atin ang nakakasyak na dahilan kung bakit siya ang mananalo kung naglaban man sila ni Marquez. Ang sorpresa, si Pacquiao ang saksing buhay umano na magpapatunay nito. Isisiwalat din niya ang nangyari sa sparring nila ni Mayweather. Ating simulan kung saan nanggaling ang galit ni Morales. Ang pag-insulto ng coach ni Marquez sa kanya. Yo le dije a Juan, esa pelea así porque se lo va a chingar. Era fuerte y pegaba duro, pero recibía muchos putas y se enojaba. Ito ang narinig ni Morales galing sa coach ni Marquez. Sabi ng coach kay Marquez, bububugin lang nito si Morales. Bakit daw? Dahil madaling magalit si Eric. At walang kontrol ito at napakadaling tamaan. Ngunit bago natin puntahan ang maanghang na sagot ni Morales sa coach ni Marquez, ikukwento muna niya ang nangyaring sparring nila ni Mayweather. Alguna vez me tocó boxear con él. Con Floyd. Es sparring. Un sparring allá. Boxeamos allá en... No voy a decir más, solo él pidió un round más. Ano itong sinasabi ni Morales na humingi ng isang round pa si Mayweather nang naglaban sila? ¿Acordamos cuánto íbamos a boxear? Dijo, un round más. Era más agresivo, muy agresivo. Porque antes sí noqueaba, güey. Di umano, may kasunduan na sila kung ilang rounds yung sparring. Pero Mayweather asked if pwede bang isa daw. Para bang di siya satisfied at siguro na iisahan siya ni Morales noon. Mayweather was aggressive sa sparring nila. At para bang sinasabi ni Morales na he got the better of Mayweather. Kaya nga, humiling pa ito ng isang round. At may mga haka-haka sa boxing community na nanghambog si Mayweather noon na nobody can touch his defense. Ngunit the master feinter na si Morales ay napuruhan siya. At eto pa ang mga patama ni Morales kay Mayweather. No era el preferido de todos, querías verlo perder y él supo manejar muy bien eso, supo venderse muy bien y supo encontrar los rivales adecuados para ir creciendo su carrera. Gayunpaman, mas malala ang inis niya kay Marquez kasi narinig niya sa team nito na easy fight lang daw umano siya. Si realmente hubiera sido tan fácil como ellos creían, pues lo hubieran tomado cuando se las propuse y no la quisieron. Para sa kaalaman ng lahat, may ilang pagkakataon na sana kung saan may tsansang maglaban sila Marquez noon at ito ang tatalakayin ni Morales. En Top Rank, en las juntas que yo fui, nunca jamás no se dio, ¿no? Y después cuando yo tuve la opción de sentarme a negociar otra vez, donde yo solicitaba a mis rivales, yo les dije, Juan Manuel Márquez. Noong unang parte ng karera ni Morales, nung nasa Top Rank promotion pa siya, noong 1990s at kasikatan niya, hiniling niya ang Marquez fight dito. At para bang sinasabi niya na there was an offer presented to Team Marquez, ngunit hindi nila tinanggap ito. Y ellos negociaron, tan fácil hubiera sido, que lo hubieran tomado, no la tomaron, por lo que haya sido. Ajá, por lo que... Después hubo una segunda oportunidad con Top Rank, cuando él era de Top Rank, y en principios del 2012, yo me senté a negociar con Top Rank. Ang ikalawang pagkakataon ay noong pumunta si Juan Manuel Marquez sa Top Rank Promotions noong 2012 at nakipag-negotiate muli si Morales sa kanila. Ano ang nangyari sa negosasyong ito? Y llegamos a un precio, llegamos a todo. Fuimos ahí a Los Ángeles, ahí nos vimos, nos sentamos y él dijo, ok, mañana te confirmo si la pelea puede ser o no puede ser. Pagkatapos ng meeting sa Los Angeles ni Marquez at Morales,
Ano ang naging hatol ng Team Marquez? Y al día siguiente me habló y me dijo, No se puede. no se puede. Esa es la realidad. Ayaw daw nila labanan si Eric Morales ayon sa kanya. Ngunit may kwento din itong coach ni Marquez na si Nacho Beristain na hindi ito kasalanan ng Team Marquez. La pelea no se hizo porque tu manager dijeron que no. ¿Por qué? Porque Juan Manuel te iba a romper la mano. Ang manager ni Morales ang may sala at sinabi ito ng harap-harapan ng coach ni Marquez sa kay Morales. Pero eso fue lo que yo escuché. Juan Manuel Márquez, un peso pluma y de gran calidad. Y nunca se hizo la pinche pelea. Prinangka siya ni Coach Beristain na ang management ni Morales ay walang tiwala sa kanya. Pero may pagtutol dito si Morales. Papaliwanag niya sa atin kung bakit mananalo siya kay Marquez. Yo soy muy bueno con las fintas. Standing at 5'8", Morales is convincingly taller than Marquez, na 5'7" lamang ang tangkad. At sa haba ng braso ni Eric at 72 inches versus 67 inches lamang kay Marquez, abot na abot ni Morales ang mukha ni Marquez. Morales is a master feinter. Yung para bang magkukunwa na papasok ka agad pero iba palang diskarte. Biktima din dito si Pacquiao. Teka nga, may sagot ba siya sa counter-punching ni Marquez? Y el contragolpe siempre es, tiran un golpe y ¿qué haces? Reviras, ¿no? Di umano, lilituhin niya si Marquez sa feinting technique nito at makakatanggap ito ng ganti. Lo hubiera finteado y hubiera tirado al aire. Mi distancia es más larga. Podía llegar con golpes más rápido, ¿no? Sí. Esa es la primera parte. La segunda, creo que hubiéramos peleado 126 cuando yo estaba en el top rank. Yo era un peleador muy rápido, en 122, 126, un alto porcentaje de golpes. Tenía una quijada muy aceptable para el peso, lo asimilaba perfectamente. May punto dito si Morales. At the lower weight classes, sadyang mabilis siya. At may posibilidad na may advantage din siya sa weight na ito. Sa 140 pounds naman, En 140 me sentía bien, tenía buena velocidad, tenía buena pegada todavía. Maidana, lo puse mal, agarré un golpe bien. Y a Pablo César Cano lo lastimé y lo lastimé bastante, ¿no? Tenía una pegada respetable. at sa mga nakalimot, ang fighter na si Marcos Maidana na pinahirapan si Floyd Mayweather ay malapit pang ma-knockout ni Morales at ang batang prospect na si Pablo César Cano ay binugbog lang ni El Terrible. Yo creo que tenía los argumentos técnicos, la fortaleza física, mentalidad. Ating pakinggan ngayon dahil may idadahilan si Eric Morales kung bakit mas makamandag siya kay Marquez. At babanggitin niya ang pangalan ni Pacquiao dito. Yo peleé con Pacquiao en 130 las 3 veces. Ya me costaba mucho. Y sí llegué, pero ¿a qué precio? Llegué muy lastimado, físicamente muy cansado. Timbang, timbang, timbang. Ito ang reklamo ni Morales sa Pacquiao fights. Ano naman ang connection nito kay Marquez at sa anong timbang nga ba nilabanan ni Marquez si Pacquiao? Él peleó con Pacquiao en 26, en 30, 35, 40 y 47. Okay. Pacquiao no le tenía miedo. Pacquiao le peleó a Márquez en todos los pesos porque estaba confiado que le iba a ganar. Ito ang punto ni Eric Morales. Mas may respeto si Pacquiao sa boxing skills niya kesa kay Marquez kasi naman ayaw talaga ni Pacman kalabanin siya sa mas mataas na timbang. At dahil dito, tingin niya mas mataas ang level niya kay Marquez. Sang-ayon ba kayo dito? Pacquiao no me quiso dar en 1 libra ni 2. No me quiso dar nada, me apretó en 130 y de ahí no se movió porque si subíamos a 35 le ganaba. Panigurado daw na panalo ito kay Pacquiao kung naglaban sila sa 135 pounds. Sabía que lo mejor que podía hacer era apretarme con el peso y no había manera. Ngunit bakit nga ba mas madaling lumaos si Morales sa lower weight classes?
Güey, mi carrera no estaba acabada, simplemente yo peleaba muy constante. Peleaba 3 veces al año o hasta 4, ¿no? Me la pasaba entrenando, me la pasaba con el peso batallando. O sea, me exprimí mucho. Pero honestly saying, ano nga ba ang tingin ni Morales sa Marquez versus Morales fight? Yo creo que hubiera sido una gran pelea, hubiera sido una pelea aguerrida. También tenemos que reconocer que Márquez es un peleador aguerrido, que no se quedaba en la lona, se levantaba, que era competitivo. Entonces yo creo que hubiera sido, sin lugar a dudas, una gran pelea, pero también estoy seguro que le hubiera ganado sin problemas. Confident at honest si Morales. Tingin niya walang problema si Marquez kapag naglaban sila. Si Marquez, anong tingin niya dito? Hubiera sido una pelea buena, una pelea igual y el contragolpe y mi estilo me hubiera ayudado. No iba a ser una pelea fácil, porque pega fuerte, tiraba golpes largos, también combinaciones largas. Pero yo creo que con el contragolpe y el estilo de estarnos moviendo y cabeceando, hubiéramos hecho una pelea muy buena. Mahirap si Morales at nabanggit din niya ang haba ng braso nito at ang advantage niya na ito na nga ang counter-punching skills niya. Kayo, anong tingin niyo? Marquez o Morales? Sa mga content na tulad nito, suntukin ng like and subscribe for more boxing content at marami pa tayong pabaon para sa inyo. Salamat, kaboxing tayo!